Buenas tardes. Eh, este la primera clase o la primera actividad de aprendizaje del curso de ecuaciones diferenciales. Este es un curso de la Escuela de Economía y es un curso sumamente bonito. Este curso está dirigido por el profesor Juan Sabas como profesor tutor y por el profesor Wilmer Barrera, que es el profesor autor. Somos los responsables de dirigir este curso. Le damos la bienvenida al curso y quiero que sepan que todas estas actividades de aprendizaje que ejerce exactamente con el profesor Wilmer Barrera y el profesor Juan Saba, nosotros vamos a darle clases de tutoría. No son clases, son actividades de aprendizaje de tutoría para que ustedes lo vayan viendo, que es lo siguiente. Hoy vamos a comenzar a estudiar la unidad 1. La unidad 1 tiene que ver con el curso de cálculo diferencial integral. Este curso es sumamente bonito porque de ahí es donde nace exactamente todo el cálculo diferencial para estudiar ecuaciones diferenciales y todo el cálculo que se estudia realmente tiene que ver con el cálculo diferencial integral. Cuando nosotros hablamos del cálculo diferencial integral, nosotros vemos exactamente que hay un objetivo general. El objetivo general del curso es que el estudiante sea competente en la comprensión y los planteamientos para poder modelar matemáticamente los problemas que se nos presentan en la naturaleza y sobre todo en la economía. Y el objetivo específico para esta unidad es exactamente que el estudiante tiene que tener una competencia extraordinaria para poder desarrollar el cálculo de derivada y el cálculo integral de una función. Para nosotros poder llegar a este curso de ecuaciones diferenciales hemos tenido que haber recorrido un camino. Este camino son dos cosas interesantes y son dos vertientes que se me presentan para poder entender a la perfección este curso. Este curso tiene que ver exactamente con qué, con la primera parte que son los estudios de las funciones reales de una variable real. Específicamente, nosotros tenemos que haber estudiado los polinomios, la función exponencial. Más adelante, en este curso, hemos desarrollado ciertas aplicaciones de la economía, como son los problemas que tienen que ver con matemática financiera, la función exponencial, problemas que tienen que ver exactamente con derivadas integrales aplicadas a la economía, que tienen que ver con gasto, tienen que ver cómo se maneja una industria, cómo se maneja la optimización. Y el otro camino recorrido es el límite y la continuidad. En vista de esas dos vertientes que hemos podido desarrollar, entonces sí es verdad que podemos comenzar a desarrollar el curso de derivada. Cuando uno habla de la derivada, es porque uno está hablando en una función f de x, uno está tomando dos puntos, pero son dos puntos próximos, muy cercanos. Esto que está aquí es una foto de un microscopio que se hizo grande, pero hay un pequeño cambio, es decir, hay una pequeña variación en los puntos. Tengo un punto de coordenada P de X, y cuando lo muevo una delta X unidades hacia la izquierda en el eje de la abscisa, delta X unidades, en el eje de la Y me suman delta Y unidades. Entonces tengo el punto de coordenada P de X más delta X, Y más delta Y. Esta recta que pasa por esos dos puntos de la función se llama la recta secante, y cuya pendiente, aquí la tenemos, que es el cociente incremental newtoniano, que es el delta Y sobre el delta X. Es decir, el valor que toma la diferencia entre las alturas y el valor que toma la diferencia en el eje X. La derivada. La derivada es un concepto sumamente importante en la matemática, en la economía, especialmente en todo lo que tiene que ver para desarrollar los problemas que la naturaleza me está informando. Si existe el límite, ¿cuál límite? Exactamente este límite. Este límite que es el límite del cociente incremental. Cuando el incremento es cero,
nosotros lo vamos a llamar f' de x. Y este f' de x no es más nada que la derivada de la función en el punto x. Cuando yo tengo una función f, ya estamos viendo una cosa interesante que es lo primero que vamos a ver. La tilde de arriba en la función significa derivada. Otro tipo de notaciones que hay es la derivada, que es la y', que le llamamos, es el diferencial de y sobre el diferencial de x. Esto también corresponde a una derivada. La primera función que le vamos a estar tratando a conocer la derivada es igual a y elevado a la x a la n. ¿Para qué valor de n? Para cualquier valor real. Para cualquier valor real. ¿Y por qué realmente nosotros estamos comenzando con la derivada de esta función, que es una potencia? Comenzamos con la derivada de esa función por una sola razón. Esa aparece mucho en los estudios de polinomios y generalmente en todas las ecuaciones, prácticamente en todas las ecuaciones que tienen que ver con ingeniería me aparece la x a la n. Y entonces la derivada de x a la n es sumamente importante. Cuando yo aplico la definición, tengo que la y' de x es x más delta x elevado a la n menos x a la n sobre el delta x. Este límite, para desarrollarlo, hay que aplicar el binomio de Newton. El binomio de Newton, a esta altura, ya todos ustedes lo conocen. Sin embargo, yo no voy a ponerme a hacer esos cálculos. Pero sí sé que la derivada es n por x a la n menos 1. Y es importantísimo porque aquí hay una fórmula que ya me está dando un algoritmo y me está diciendo exactamente cuál es el algoritmo a seguir, cuál es la situación que vamos a seguir para nosotros poder estar trabajando con la derivada de la potencia. La primera fórmula que se me presenta, aquí la tenemos. Si la f de x vale x a la n, la derivada de f' de x vale n por x a la n menos 1. Acordándonos esa fórmula no vamos a tener problemas, porque ya yo sé cuánto vale n. Por ejemplo, si a mí me dicen quién es la derivada de x a la 10, ya yo sé que n vale 10. Entonces la derivada será 10 por x elevado a la 9. Si me dicen cuál es la derivada de x a la 80, la derivada será 80 por x elevado a la 79. Multiplico por n y en la potencia le resto una unidad. Y de esa forma obtengo exactamente la derivada de la función x a la n, que es sumamente importante conocer. Voy a derivar esta función, y igual a x a la 3. Cuando voy a derivar la potencia, me pregunto, ¿cuánto vale n? Para yo saber qué es lo que vale n. ¿Cuál es el valor de n? Para yo saber qué es lo que voy a derivar. Si no sé cuánto vale n, les garantizo que no vamos a poder hacer la derivada. Entonces n en este caso vale 3. Y si n vale 3, la derivada me queda n, que vale 3, por x elevado a la n menos 1. Pero n menos 1 es 3 menos 1. Por lo tanto tengo 3x al cuadrado. Ya yo sé que la derivada es 3x al cuadrado. Si tengo esta función, x a la 7, ¿cuánto vale n? 7. ¿Quién es la derivada? 7x a la 6. Entonces fíjense que solamente uno observa y ya uno ya calcula la derivada directamente. Voy a derivar x igual, y de x igual a x a la menos 3. Pero ahora yo observo lo siguiente. ¿Cuál es el valor de n? ¿Cuánto vale n en este caso? Vale menos 3. Fíjense que, ¿quién me dijo a mí que la derivada también no es para números negativos? Posiblemente, claro que sí. La derivada me queda menos 3, que vale el valor de n, por x elevado a la menos 3 menos 1. Eso exactamente es igual a menos 3 por x elevado a la menos 4. Voy a derivar y igual raíz de x. Pero aquí la pregunta que yo me hago es, bueno, yo estoy trabajando con funciones potencia, x a la n, pero no la tengo, no la veo. Bueno, efectivamente,
observo que n vale un medio. ¿Por qué? Porque la raíz de x es exactamente igual a x a la un medio. Ah, si es x a la un medio, ya yo sé que, el valor de n es un medio. Y nadie me dice a mí que yo no pueda derivar con n racionales. Y con n irracionales y con cualquier número real. Por lo tanto, cuando yo derivo me queda un medio por x a la un medio menos 1. Un medio menos 1 es menos un medio. Paso esta potencia negativa al denominador y la derivada me está quedando 1 sobre 2 raíz de x. Entonces ya yo sé que independientemente del valor de n, yo puedo derivar sea n un número natural, un número entero, un número racional, hasta un número irracional, si ustedes quieren. No hay ningún tipo de problema para acá. Una de las primeras propiedades que vamos a observar y que tenemos que ver es cuando yo tengo una función multiplicada por una constante. La derivada de la función multiplicada por una constante es la constante multiplicada por la derivada de la función. Aquí la tengo. La derivada de k por y de x es k por la derivada de y de x. Voy a ver un ejemplo. Cuando yo quiero derivar 7x al cuadrado, observo que la constante vale 7 y la función x al cuadrado. Saco la constante y cuando derivo x al cuadrado me da 2x y multiplico. 7 por 2, 14. La derivada exactamente es 14x. Y no tengo problema realmente en calcularla. Puedo derivar menos 5 por x a la menos 3. K vale menos 5 y n vale menos 3. No tengo ningún problema porque la derivada es menos 5, que es k por la derivada de x a la menos 3. Menos 5 por menos 3x a la menos 4 y me da menos por menos, más me da 15. Lo único que tenemos que tener cuidado es cuando estamos multiplicando aquí los signos. Signos iguales me da positivo, signos distintos me da negativo. En este caso tenemos menos por menos, más. La derivada de una suma, esta es otra propiedad importante. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Esa es una propiedad establecida desde toda la vida. La derivada de la suma es la suma de la derivada. Y vamos a ver exactamente que yo tengo acá la derivada de la potencia, es la potencia por la derivada, que hemos hecho esto que está aquí así. Y veo que la derivada es de x a la 6 menos 4x al cuadrado. Lo voy a derivar. Usted me podrá decir, pero profesor, a mí me están hablando de suma y aquí me aparece resta. Acuérdese que la palabra suma y la palabra resta algebraicamente es lo mismo. Lo único es que uno hace sus cuentas. Derivo. Y primer término que es x a la 6 menos 4, aplicando la primera propiedad de x al cuadrado. Y me está dando 6x a la 5 menos 8x. 6x a la 5 menos 8x. Aquí tengo este ejercicio que se hace un poco más largo, pero es bueno para practicarlo. 2 raíz de x más 4x a la 3 más 5x derivado. ¿Qué es lo que me está quedando? La derivada de 2 raíz de x más la derivada de 4x a la 3 más la derivada de 5x. Y derivo cada uno por separado. El 2 lo saco fuera de la constante y derivo la raíz de x. El 4 lo saco como una constante fuera de la derivada y derivo raíz de 3, es que es el cubo. Y el 5 lo saco y derivo x. Y me está dando, ¿quién es la derivada de la raíz de x? 1 sobre 2 raíz de x, que ya lo vimos. ¿Quién es la derivada de x a la 3? 3x al cuadrado. ¿Y quién es la derivada de x? 1. Entonces me está quedando que esta es exactamente esta expresión que tenemos acá. Hay dos derivadas que son sumamente importantes que hay que conocer. Que es la derivada del exponencial, e a la x, y la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 sobre x. Le voy a contar una pequeña historia, pero es muy buena. Las funciones, las que es femenino, estaban en una fiesta.
todas las funciones estaban disfrutando de su fiesta, pero faltaba una muy bella, muy bonita, muy elegante. Y venía tarde en la reunión, venía caminando por allá, por el medio de la calle, vestida de blanco, con su cartera y sus zapatillas de blanco, un collar de perlas, hasta un sombrero blanco tenía, qué bella. Pero acuérdense que siempre cuando hay las que es femenino, hay un bandido masculino que siempre les quiere hacer daño. Y ese bandido estaba escondido en la esquina y se llamaba el derivador. Él tenía una propiedad, una función que cumplir. Función que agarraba, función que derivaba. Todas las funciones le tenían miedo. Cuando viene caminando la exponencial, las otras que están en la fiesta le gritan: exponencial, cuidado, cuidado, que ahí está el derivador. Entonces ella voltea y le dice: a mí no me importa. Esa es la historia de este que les quería contar, que es muy buena. A lo mejor ustedes se ríen, pero les voy a decir algo que dentro de 50, 60 años, ustedes estén en su casa y venga su nieto o su bisnieto a preguntarle: pero, abuelo, abuela, ¿cuál es la derivada del exponencial? ¿Cuál es la derivada de a la x? Seguro que se van a acordar de mí. Se van a acordar. A mí me dio clase el profesor Saba y alguna vez nos las dijo. Es ella misma. ¿Por qué ella dijo que a mí no me importa? Porque es la única función cuya derivada es ella misma. Entonces a ella no le importaba que la derivara el derivador porque no le hacía daño. Ella tiene una característica muy importante. Esta historia que yo les estoy contando tiene una característica muy importante, porque es la única función no nula cuya derivada es ella misma. Y eso tenemos que usarlo mucho en ecuaciones diferenciales. Con esa historia no se nos olvida que la derivada del exponencial es ella misma, y ya comenzamos nosotros a ir tejiendo todas las actividades que nosotros necesitamos para resolver ecuaciones diferenciales. Todas estas actividades son actividades de aprendizaje. Nosotros vemos, o sea, yo con la experiencia que el profesor tiene, le da una idea y ustedes la desarrollan. Vean lo que le pasa, por ejemplo, al logaritmo neperiano de x. Cuando lo deriva, la derivada es que le invierten el argumento. Miren, ya fíjense cómo transforma el logaritmo neperiano de x, la derivada del logaritmo de x, que le da el inverso del argumento. Mientras que con la función exponencial no pasa eso que está ahí. Hay una propiedad que es sumamente importante con la propiedad del producto de dos funciones. Cuando vamos a derivar dos funciones, el producto de f por g, y la derivamos, no vayan a confundir el hecho de que como la suma de las derivadas, como la derivada de la suma es la suma de las derivadas, no se les confunda con el producto. La derivada del producto no es el producto de las derivadas. Quien ponga eso está bien mal. Para eso tenemos esta fórmula que está aquí. La derivada del producto es la derivada del primer término por el segundo término sin derivar, más el primer término por la derivada del segundo término. Fíjense exactamente cómo podemos aplicar y cómo vamos viendo esta fórmula para que ustedes lo vean. Vamos a calcular las siguientes derivadas. Voy a derivar x a la 3e a la x. El producto de x a la 3e a la x lo derivo. Me está dando la derivada del primer término, que es x a la 3, multiplicado por el segundo término, que es el exponencial sin derivar, más el primer término, que es x a la 3, multiplicado por la derivada del segundo término, que es e a la x. Y aquí me está quedando a mí ahora. ¿Quién es la derivada de x a la 3? 3x al cuadrado por e a la x sin derivar. Más x a la 3. Pero, ¿quién es la derivada de e a la x? La derivada de e a la x es ella misma. Fíjense que aquí es cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia que tiene la historia que le conté. La derivada de e a la x es ella misma. Entonces ahí estamos en presencia
de que es la única función cuya derivada exactamente es ella misma. Y de aquí saqué x al cuadrado por e a la x factor común, para que me quede 3 más x. Se ve más bonito, más simplificado, más elegante el resultado. Vean este otro ejercicio que tengo acá. Voy a derivar 3x a la 6 que multiplica el logaritmo neperiano de x. Y ese producto lo derivo. Cuando yo derivo ese producto, tengo que ella es el producto de dos funciones. La primera función es 3x a la 6, que aquí la voy a derivar por el logaritmo sin derivar. Más en la primera, que es 3x a la 6, por la derivada del logaritmo, que es la derivada de la segunda. Bueno, saco mis cuentas y la única diferencia que yo me está dando cuenta aquí es que la derivada del logaritmo es la inversa del argumento, es decir, 1 sobre x. Y saco las cuentas, hago las divisiones, hago exactamente la reducción de términos semejantes y obtengo cuál es la respuesta adecuada para este ejercicio. Otra de las propiedades que se nos presentan en esta actividad son la derivada de un cociente. Quiero que vean que presten atención con esto que está aquí. Cuando yo voy a derivar la derivada de un cociente, me queda la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Aquí mucha gente comete un error. Como ven f' y ven fg', ellos colocan acá que esto es la derivada del producto y esto no es la derivada del producto. La derivada del producto es cuando tiene aquí el signo más. Aquí lo tiene menos. Y estas g cuadrados que están acá, yo les recomiendo a la gente que nunca lo desarrollen porque van a perder su tiempo. Por lo general, yo nunca en la vida he visto de que desarrollando esta g cuadrado se logre siquiera escribir más bonita el resultado. Déjenlo así. Y entonces yo voy a derivar mi primera función, que es cociente, que es x al cuadrado sobre e a la x. Y voy a derivar este cociente que tengo aquí. Cuando yo voy a derivar este cociente, me doy cuenta que el numerador, la f, es x al cuadrado. La derivo y la multiplico por el denominador sin derivar. Menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador y sobre el denominador al cuadrado. Y en esta expresión tengo la derivada de x al cuadrado es 2x por e a la x menos x al cuadrado por e a la x. E a la x elevado al cuadrado e a la 2x. Si ustedes observan, si ustedes sacan de aquí e a la x factor común, se le va a cancelar con uno de los que están acá. Y entonces eso se lo dejo yo como ejercicio a ustedes para que el resultado final le dé 2x menos x al cuadrado sobre e a la x. Esto se lo dejo para que ustedes vayan practicando. Otro tipo de ejercicio que voy a resolver, que vamos a trabajar aquí, es este. Yo tengo que mi función vale 3x al cubo sobre x al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que está pasando? Esta función es un cociente. Y como esta función es un cociente, la voy a derivar. Y entonces cuando yo voy a aplicar esto, aplico la derivada del cociente. La derivada del numerador por el denominador, que es x al cuadrado más 1, sin derivar, menos, que no se les olvide, no vayan a poner más, porque el signo más lo ponen en el producto. Aquí exactamente en el cociente es menos. El numerador, que es 3x al cubo, multiplicado por la derivada del denominador, que es x al cuadrado más 1, sobre el denominador al cuadrado. Sacando las cuentas, una cuenta muy sencilla, fíjense, me queda que esto vale 3x a la 4 menos 6x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Aquí con
cuando en esta actividad del aprendizaje, lo único que hay que tener en cuenta es las propiedades de la derivada y tener paciencia, poder trabajar bien. Aquí hay que aprender, como decía, como dijimos en el objetivo específico, ser capaces y ser competentes en resolver derivadas integrales. La única forma de resolver y aprender a derivar y a integrar es sacando derivadas integrales bastante. Hoy en día, gracias a Dios, existen cantidades de videos y cantidades de ejercicios donde le dan bastante cosas así. En mi época no existía lo que existe hoy en día. Hoy en día usted escribe en Google derivada una función y le aparecen 20 millones de páginas que tienen derivada una función. Tenemos exactamente también este ejercicio, derivar x al cubo sobre el logaritmo neperiano de x. La única diferencia que hay es que yo tengo que colocar aquí el signo menos cuando voy a aplicar mi fórmula, porque no lo voy a hacer. No voy a poner más porque entonces se me complica la situación. Y solamente sacando mis cuentas, llego a que esta es la derivada. No hay realmente de qué asombrarse para poder calcular esta derivada. Ya nosotros hemos calculado, la propiedad 1 me dice cómo calculamos la derivada de una constante multiplicada por la función. La propiedad 2, ¿cuál es la suma de la derivada de una suma? La propiedad 3, ¿cuál es la derivada de un producto? Y en esta propiedad 4 que tenemos exactamente, ¿cuál es la derivada del cociente? Entonces, hemos estado trabajando hoy derivada con esa cantidad de ejercicios que hemos hecho y quiero que sepan que en esta actividad de aprendizaje ustedes lo que tienen es que ponerse a derivar. Vean esta lista de ejercicios para que calculen la derivada. Solamente en este tipo de ejercicios nos podemos dar cuenta de cuánto vale el valor de n. Por ejemplo, aquí en este ejercicio saben cuánto vale el valor de n. N vale 3/5 y así sucesivamente. Aquí tienen otra lista de ejercicios para poder aplicar la derivada. Estos son ejercicios de suma. Aquí tenemos una lista de ejercicios también. Fíjense que aquí hay productos de derivada. Y en esta lista de ejercicios tenemos una lista de ejercicios de cociente. Entonces tenemos que practicar. Toda esta lista de ejercicios, es bueno que la hagan porque ustedes así van a aprender mucho. Ustedes ven, por ejemplo, un pintor. Un pintor agarra y hace un dibujo y lo pinta rapidito, pero él lo hace así porque detrás de todo eso hay cantidades de ejercicios que él hizo haciendo esa pintura y practicando. Entonces, para aprender matemáticas hay que practicar también. Efectivamente, van a contar con la ayuda de su profesor tutor y de su profesor autor, toda la que ustedes quieran. En estos momentos le doy las gracias por haber terminado esta primera actividad y espero realmente que haya sido de su agrado. El profesor Juan Sabas, que soy el tutor del curso, y el profesor Wilmer Barrera, le damos las gracias por estar en esta actividad y quiero que sepan que estamos completamente a la orden para cualquier actividad que ustedes necesiten de tutoría. En la página, en el aula virtual, consiguen exactamente el material que hemos desarrollado para ustedes y que estamos desarrollando. También van a encontrar una cantidad de actividades que vamos a hacer y bastantes cosas. Gracias, muy amables, hasta luego.